Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en algo que usamos todos los días, pero que a veces es un poco invisible, las redes de datos. Tenemos aquí unos cuantos documentos técnicos, bastante densos, la verdad, que cubren desde los cacharritos más básicos hasta temas de seguridad súper avanzados y cómo todo esto está, bueno, revolucionando industrias enteras. Nuestra idea hoy es destilar un poco todo esto. Queremos entender no solo qué son las redes y qué las componen, sino cómo funcionan de verdad, cómo se manejan, se protegen y por qué son tan importantes hoy. Vamos, como intentar dibujar el mapa de esas autopistas digitales. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? A ver qué sacamos en claro. Empecemos por lo más básico, por los cimientos. Cuando pensamos en Internet, en el móvil, en la oficina, por debajo siempre está la red. ¿Cuáles son, digamos, las piezas clave de todo esto? Pues sí, efectivamente. Si lo desmontamos, tenemos unos componentes esenciales. Por un lado, los dispositivos propios de la red. Los routers, que son como los grandes distribuidores que conectan redes diferentes entre sí. Ajá, Luego los switches, que son los que conectan los ordenadores, impresoras y demás dentro de una misma red local. La típica LAN de una oficina. vale. Los firewalls, que actúan como porteros de discoteca, controlando quién entra y sale para la seguridad. Y los puntos de acceso inalámbrico, claro, los que nos dan el Wi-Fi. Y por otro lado están los equipos que usamos nosotros, los clientes, nuestros ordenadores móviles que piden cosas, y los servidores que son los que dan esas cosas, la página web, el correo, etc. Entendido. Y todo esto se une físicamente, bien por cable de cobre, el típico de red azul o gris, el UTP, Sí, por fibra óptica, que va mucho más rápido y llega más lejos, o sin cables, como el Wi-Fi o el Bluetooth. claro. Y me imagino que no todas las redes son iguales en plan tamaño. Oímos hablar de LAN, WAN. Exacto. La escala varía muchísimo. Tienes desde la red más pequeñita, como cuando conectas tus auriculares al móvil por Bluetooth, eso sería una PAN, Personal Area Network. Ah, mira. Luego la red de tu casa o de la oficina, la LAN, Local Area Network. Si cubre una ciudad o un campus universitario, ya hablamos de una MAN, Metropolitan Area Network. Y si conecta, por ejemplo, las sedes de una empresa en distintas ciudades o países, eso es una WAN, Wide Area Network. El tamaño lo cambia todo en cuanto a gestión y tecnología. Y la forma en que se conectan los cacharros entre sí. También importa, ¿no? Eso de las topologías. Es como el diseño de las calles en una ciudad. Sí, es una buena analogía. La topología es básicamente el mapa de cómo están conectados los dispositivos. Antes se usaban cosas como la topología en bus, que era un cable largo al que se conectaban todos. Muy simple, pero... Pero si fallaba el cable, Exacto. Si fallaba el cable principal, adiós red. Hoy lo más normal en las LAN es la topología en estrella. Imagínate un punto central, que suele ser un switch, y todos los equipos conectados a él. ah, vale. Es mucho más fácil de gestionar. Si falla un cable, solo afecta a ese equipo. Luego está la malla, donde todo está conectado con todo. Es súper robusta. Si falla algo, hay 1000 caminos alternativos, pero es más compleja y cara. Se usa más en las redes troncales de Internet. La estrella es como el equilibrio perfecto para la mayoría de los casos. Vale. Tenemos las piezas, tenemos el mapa, pero para que los datos sepan por dónde ir y todos entiendan, tiene que haber unas reglas, ¿no? Ahí es donde entran esos modelos como OSI y TCP/IP que mencionan los papeles. Suenan un poco a teoría pura. Son claves, sí. Aunque, como dices, uno es más teórico y el otro es el que usamos de verdad. El modelo OSI es como la referencia ideal. Tiene 7 capas muy bien definidas: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Es genial para aprender, porque te separa cada función, desde cómo viajan los unos y ceros por el cable hasta cómo tu navegador pide una página web. Entiendo, como un desglose paso a paso. Pragmático tiene 4 capas que agrupan funciones. Acceso a la red, que junta la parte física y de enlace de OSI. Internet, aquí vive el protocolo IP, el que dirige los paquetes. Transporte, con TCP y UDP gestionando la comunicación extremo a extremo. Y aplicación, donde están HTTP, DNS, etc. Así que aunque pensemos en OSI para entender, el motor real es TCP/IP. Y aquí viene lo útil para arreglar cosas, ¿no? Recuerdo leer que si algo va mal, saber en qué capa está el problema ayuda un montón. Fundamental. Es la base del diagnóstico. Por ejemplo, si intentas hacer un ping a un servidor y no responde, El típico ping. el típico ping. Pues si eso falla, el problema casi seguro está en la capa de red, OSI, o Internet TCP/IP.
o la dirección IP está mal, o un router por el camino no sabe cómo llegar. Vale. En cambio, si el ping funciona, pero no puedes cargar una página web segura HTTPS, el problema está más arriba. Capas de aplicación, transporte, quizás algo va mal con el cifrado o la conexión TCP no se establece bien. Ya veo. Y si lo que te falla es el Wi-Fi que va y viene, pues seguramente es un problema más abajo, en la capa física o de enlace. Interferencias, la señal es débil, el driver. Herramientas como Wireshark te dejan ver el tráfico en cada capa y son oro puro para diagnosticar. Entendido. Y dentro de estas capas están los protocolos, que decías que son como los idiomas que hablan los equipos. Exacto. Son las reglas del juego. Definen cómo tienen que ser los mensajes, el formato, qué significan, cómo controlar la velocidad para no agobiar al otro, cómo saber si ha llegado todo bien. TSP, por ejemplo, que está en la capa de transporte, es el protocolo fiable. Se asegura de que todo llegue, en orden y sin errores. Es como mandar un paquete certificado. ¿Y UDP? ¿Era el otro? UDP es su hermano rápido pero despreocupado. También en transporte. Es como mandar una postal. Es más rápido, no necesita establecer conexión previa, pero puede que llegue, puede que no, o puede que llegue desordenada. Se usa para cosas donde la velocidad importa más que la fiabilidad total, como el streaming de vídeo o juegos online. ¿Y cuáles serían los protocolos estrella, los que usamos sin darnos cuenta? Pues mira, en la capa de aplicación, la más alta en TCP/IP, los reyes son HTTP y su versión segura HTTPS para ver páginas web. Usan los puertos 80 y 443. DNS, fundamental para traducir nombres como google.com a números IP, puerto 53. Y los del correo, SMTP para enviar, POP3 e IMAP para recibir. Vale. En la capa de transporte, los dos grandes, TCP y UDP. Y en la capa de Internet, el protagonista absoluto es IP, Internet Protocol, el que pone las direcciones. Le ayudan ICMP, para mensajes de error y diagnóstico, como el ping, y ARP, para saber la dirección física, la MAC, de un equipo en la red local a partir de su IP. Ya. Y abajo en acceso a red, pues Ethernet si vas por cable y Wi-Fi si vas por el aire. Son los más comunes. Podemos seguir el viaje de un dato, ¿sabes? Tu navegador pide una web o aplicación. Eso se trocea. TCP, transporte, le pone números de secuencia y lo empaqueta para enviarlo de forma fiable. IP, Internet, le pone la dirección IP de destino y la tuya. Y Ethernet o Wi-Fi, acceso a red, lo convierte en señales eléctricas u ondas de radio y lo manda por el medio. El que lo recibe hace todo al revés. ¡Qué lío de etiquetas y sellos! Sí, pero es un caos organizado. Y con Wireshark, como te decía, puedes ver todas esas capas de cebolla que se le añaden al dato. Es fascinante para entender cómo funciona y para buscar problemas. Fascinante, sí. Pero, claro, con tantísimos equipos conectados a Internet, ¿cómo saben los datos qué ruta seguir para llegar desde mi casa hasta un servidor en Japón, por ejemplo? Ahí entra el enrutamiento, ¿verdad? Una organización, lo que se llama un sistema autónomo, como la red de una universidad o una empresa grande, se usan protocolos como OSPF o EIGRP. Son muy listos calculando la ruta más rápida y eficiente dentro de esa red, como elegir las mejores calles dentro de tu ciudad. Vale, eso dentro de casa. Eso es. Pero para conectar esas casas entre sí, o sea, los distintos sistemas autónomos a través de Internet, se necesita otro protocolo. Y el rey indiscutible ahí es BGP, Border Gateway Protocol. BGP es diferente, no busca solo la ruta más rápida, sino que se basa mucho en políticas, en acuerdos entre los grandes proveedores de Internet. Es más como negociar las rutas aéreas internacionales entre países. Es lo que hace que Internet funcione como una red global. Entiendo. Y además de las rutas, hay servicios que damos por sentado, pero que son cruciales, como el DNS y el DHCP que mencionaste antes. Vitales. Sin ellos, usar la red sería una pesadilla. DNS, el sistema de nombres de dominio, es la agenda de teléfonos de Internet. Traduce los nombres que recordamos, www.elpaís.com, a las direcciones IP numéricas, como 8.8.8.8, que entienden las máquinas. Imagina tener que recordar todos esos números. Imposible. Y DHCP, el protocolo de configuración dinámica de host, es el que te da automáticamente una dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace,
todo lo que necesitas para conectarte cuando enchufas el cable o te conectas al Wi-Fi. Es como el conserje que te da la llave de tu habitación, la IP, y te dice cómo llegar al ascensor, la puerta de enlace, en el hotel, la red. Genial. Hablemos un poco más de las direcciones IP. Sabemos que están las IPv4, las de siempre, que se están acabando, y ahora las IPv6. ¿Qué diferencia hay realmente y por qué nos debería importar el cambio a IPv6? Pues mira, IPv4 usa direcciones de 32 bits. Son los números que vemos tipo 192.168.1.1. Con 32 bits tienes unos 4.000 millones de direcciones posibles. Parecían muchísimas en los años 80, pero Pero se quedaron cortas. se quedaron cortísimas con la explosión de Internet, móviles y ahora el IoT. Por eso se inventaron apaños como NAT, Network Address Translation, que es lo que permite que en tu casa tengas varios dispositivos, móvil, portátil, tablet, conectados a Internet con una sola IP pública que te da tu proveedor. Ah, el NAT. Y también CIDR, que es una forma de asignar bloques de IPs de manera más flexible. Pero son parches. IPv6 es la solución de verdad. Usa direcciones de 128 bits. Eso da un número de direcciones que ni podemos imaginar. Algo así como 340 seguido de 36 ceros. El formato es diferente. Usa hexadecimal, como 2001.088, .85A3, .8A12, .0370, .7334. Un poco más difícil de recordar. Sí, pero la idea es que no tengamos que recordarlas. Lo bueno de IPv6 no es solo que haya muchísimas direcciones, es que simplifica cosas. Facilita la autoconfiguración de los dispositivos, SLAAC. Tiene seguridad integrada de serie, IPsec, y, muy importante, elimina la necesidad de NAT. Cada dispositivo puede tener su propia IP pública global. Esto es genial para conexiones directas, para el IoT, para juegos. La transición va lenta porque hay que cambiar muchas cosas, pero es el futuro. Y mientras seguimos con IPv4, se oye mucho eso de subnetting o crear subredes. ¿Para qué sirve eso exactamente? El subneteo o subnetting es una técnica para coger un bloque grande de direcciones IPv4 que te han asignado y dividirlo en trozos más pequeños, en subredes. Imagina que a tu empresa le dan la red 192.168.1.024, unas 254 direcciones. Con subnetting podrías dividirla, por ejemplo, en 4 subredes más pequeñas, una para cada departamento. Ventas, contabilidad, IT, invitados. ¿Y qué ganas con eso? Varias cosas. Primero, organización. Cada departamento tiene su rango de IPs. Segundo, seguridad. Puedes poner reglas para que el tráfico de invitados no se mezcle con el de contabilidad. Tercero, eficiencia. Reduces el tráfico basura, broadcasts, que se propaga por toda la red. Y cuarto, gestionas mejor las IPs, no las desperdicias. Se hace ajustando la más cara de subred, que es lo que le dice a los equipos, qué parte de la IP es la red y qué parte es el equipo. Requiere hacer algunos cálculos con bits, pero es fundamental para diseñar bien una red. Y mencionaste NAT antes como el parche para la falta de IPv4. ¿Cómo va eso de que muchos salgamos a Internet con una sola IP? Es un truco ingenioso, la verdad. Es como si en una oficina tuvierais muchos teléfonos internos, las IPs privadas tipo 192.168.xx o 10.x.x, pero solo una o dos líneas para llamar a la calle, la IP pública que te da tu ISP. El router de tu casa o de la oficina hace de traductor. Cuando tu portátil, con IP privada, quiere ir a Google, el router cambia la dirección de origen por la IP pública y apunta en una tabla. Esta conexión pertenece al portátil. Cuando Google responde, el router mira la tabla y sabe a qué equipo interno mandarle la respuesta. Vale. Lo más común hoy es PAT, Port Address Translation. Usa la misma IP pública para todos, pero asigna un número de puerto diferente a cada conexión saliente. Así puede distinguir las respuestas que llegan para tu portátil de las que llegan para tu móvil, aunque ambas usen la misma IP pública. Funciona, pero bueno, tiene sus pegas. Complica algunas aplicaciones que necesitan conexiones entrantes directas, como algunos juegos o P2P. Madre mía, parece que hay que tener 1000 cosas en cuenta. Los documentos hablan de simuladores como Cisco Packet Tracer o GNS3. ¿Sirven de verdad para aprender a manejar todo esto? Son herramientas geniales, de verdad, casi imprescindibles si quieres aprender en serio. Cisco Packet Tracer es muy visual, perfecto para empezar. Te permite montar redes, configurar routers y switches, Cisco de forma simulada, ver cómo viajan los paquetes, es ideal para conceptos básicos e intermedios. ¿Y GNS3? GNS es más potente, más pro.
Te permite usar las imágenes reales del sistema operativo de equipos de red, no solo Cisco, también Juniper, etc. La simulación es mucho más realista. Puedes hacer configuraciones muy complejas. Y también está Mininet, que es específico para trastear con redes definidas por software, SDN. Entiendo. Con estas herramientas puedes practicar todo. Configurar OSPF, montar un servidor de HCP y ver por qué no asigna IPs, crear VLANs, configurar ACLs, incluso simular conexiones BGP entre distintas redes. Es la mejor forma de pasar de la teoría a la práctica, sin romper nada de verdad. Genial. Bueno, ya sabemos cómo conectar y direccionar, pero en redes más grandes, dentro de una empresa, por ejemplo, ¿cómo se organiza y se asegura el tráfico? Los papeles insisten mucho en las VLANs. Las VLANs, sí, Virtual Local Area Networks, son una herramienta potentísima para segmentar, para dividir una red local. Imagina que tienes un edificio entero cableado y todos los equipos conectados a los mismos switches. Una VLAN te permite crear grupos lógicos separados como si pusieras paredes virtuales. ¿Por ejemplo? Pues podrías crear la VLAN 10 para el departamento de finanzas, la VLAN 20 para marketing, la VLAN 99 para los invitados que se conectan al Wi-Fi. Aunque físicamente estén conectados al mismo switch, los equipos de la VLAN 10 no ven el tráfico de la VLAN 20, y viceversa. Están en mundos separados. ¿Y qué ventajas tiene eso, aparte de organizar? Muchas ventajas. La primera, y muy importante, es la seguridad. Aíslas el tráfico. Si un ordenador en la red de invitados se infecta con un virus, no puede propagarse fácilmente a la red de finanzas. Reduces la superficie de ataque. Vale, eso es clave. Segundo, la eficiencia. El tráfico de broadcast, mensajes que van a todos los equipos de la red, se queda confinado dentro de cada VLAN. Eso libera ancho de banda. Y tercero, la flexibilidad. Si un empleado cambia de departamento, solo tienes que cambiar la configuración del puerto del switch al que se conecta, asignarlo a la nueva VLAN. No tienes que mover cables ni cambiar IPs necesariamente. Todo se basa en un estándar, el IEE 802.1Q, que añade una etiqueta a los paquetes de datos para indicar a qué VLAN pertenecen cuando viajan entre switches. Suena muy práctico. Pero si están separados, ¿cómo se comunican entre sí si hace falta? Por ejemplo, si alguien de IT necesita acceder a un servidor de finanzas. Buena pregunta. Por defecto no pueden. Para comunicar VLANs distintas necesitas un dispositivo que trabaje en la capa 3, la capa de red. O sea, un router. El router actúa como una aduana entre las VLANs. Ajá. Una forma común de hacerlo es conectar el switch a una única interfaz del router, se llama router on a stick, y configurar subinterfaces virtuales en el router, una por cada VLAN. Y es en el router donde pones las reglas, las famosas ACLs, listas de control de acceso. Las ACLs. Exacto. Con las ACLs tú decides exactamente qué tráfico puede pasar de una VLAN a otra. Por ejemplo, permitir que la IPX de la VLAN de IT acceda a la IPY de la VLAN de finanzas por el puerto 443 HTTPS, pero denegar todo lo demás. Es un control muy fino. Entendido. Y yendo a la seguridad de red en general, más allá de las VLANs, los documentos pintan un panorama un poco, bueno, preocupante. Malware, phishing, ataques de denegación de servicio. ¿Cuáles son las defensas fundamentales? Sí, el panorama es complicado y cambia constantemente. La seguridad hoy tiene que ser en capas, como una cebolla. No hay una única solución mágica. Lo primero, lo básico de lo básico, usar siempre protocolos seguros. Si puedes elegir entre HTTP y HTTPS, siempre HTTPS. Si puedes elegir entre Telnet y SSH para administrar un equipo, siempre SSH. Si transfieres archivos, SFTP o FTPS en lugar de FTP plano. Parece obvio, pero todavía se ve mucho protocolo inseguro por ahí. Increíble. Luego, para el acceso desde fuera de la red, por ejemplo para teletrabajar, usar siempre VPNs, redes privadas virtuales. Crean un túnel cifrado a través de Internet, protegiendo la comunicación. Y después ya entramos en herramientas más específicas. Los firewalls son esenciales. Son los guardianes del perímetro de la red. Filtran el tráfico basándose en reglas, IPs, puertos. Los más modernos, los NGFW, Next Generation Firewalls, son más listos, entienden de aplicaciones, pueden detectar malware en el tráfico, etc. Vale. También están los sistemas de detección o prevención de intrusiones, IDS, IPS. Un IDS es como una alarma. Detecta tráfico sospechoso y te avisa. Un IPS es más activo, lo detecta e intenta bloquearlo.
Herramientas como Snort son muy conocidas aquí. Y todo esto, idealmente, deberían marcarse en una filosofía de Zero Trust, de confianza cero, que significa no te fíes de nadie por defecto, ni siquiera si ya está dentro de tu red. Siempre verifica quién es y qué permisos tiene antes de darle acceso a algo. Es un cambio de mentalidad importante. Suena a mucho trabajo de configuración y mantenimiento. ¿Cómo saben las empresas si todo eso que han montado sirve para algo? Es que no basta con instalarlo y ya está. Hay que comprobarlo y mantenerlo. Eso implica varias cosas. Primero, auditorías de seguridad periódicas, revisar las configuraciones de los firewalls, los switches, las políticas de acceso, buscar agujeros. Vale. Contratas a expertos o usas tu propio equipo para que intenten hackear tu red de forma controlada, usando las mismas técnicas que usaría un atacante real. Usan herramientas como Nmap para escanear que hay abierto, Metasploit para intentar explotar vulnerabilidades conocidas. O sea, atacar tu propia red para encontrar los puntos débiles. Exacto, antes de que los encuentre otro. Y por último, un análisis de riesgos continuo. ¿Qué es lo más crítico para mi negocio? ¿Dónde están mis datos más sensibles? ¿Cuáles son las amenazas más probables? Y en función de eso, priorizar las medidas de seguridad. No puedes protegerlo todo al 100%, así que tienes que ser inteligente. Imagínate una pyme que empieza con una red simple, todo conectado al mismo switch, sin VLANs, usando contraseñas por defecto. El camino sería, primero segmentar con VLANs, poner ACLs básicas, luego asegurar el acceso a los equipos con SSH, poner un buen firewall en el borde, quizás añadir un IDS IPC si manejan datos sensibles, implementar VPNs para el acceso remoto y hacer un pentest al menos una vez al año. Es ir construyendo capas. Queda claro, sí. Hemos hablado mucho de tecnología, de cómo funcionan las cosas por dentro, pero si damos un paso atrás, ¿cómo está impactando todo esto en el mundo real, en las distintas industrias? Los documentos sugieren que el cambio es enorme. Enorme es poco. Las redes son literalmente el sistema nervioso de la transformación digital. Ya no son solo cables que conectan ordenadores, son la infraestructura que permite que todo esté conectado, el famoso IoT, que los datos fluyan en tiempo real para alimentar la inteligencia artificial, que podamos procesar información más cerca de donde se genera, Edge Computing. Han habilitado formas de trabajar y colaborar que antes eran impensables, como el teletrabajo masivo que hemos vivido. Veamos los ejemplos concretos que dan las fuentes. Por ejemplo, en la industria, en la manufactura, se habla mucho de Industria 4.0. Ahí es fundamental. Las redes industriales conectan las máquinas entre sí. M2M, Machine to Machine, conectan los sistemas de control, SCADA, para que se puedan supervisar y gestionar desde cualquier sitio. Permiten crear los gemelos digitales, que son modelos virtuales de una fábrica entera, donde puedes probar cambios y optimizar procesos sin tocar la producción real. Tecnologías como Ethernet industrial o redes inalámbricas específicas son la base de las fábricas inteligentes. ¿Y en un sector tan crítico como el de la salud? El impacto es brutal y muy positivo. Las redes permiten tener la historia clínica electrónica disponible al instante para cualquier médico que atienda al paciente. Facilitan el seguimiento remoto de pacientes crónicos con dispositivos IoT que mandan datos constantes. Y por supuesto la telemedicina. Videoconsultas, envío de pruebas diagnósticas a especialistas que están en otro lugar. Durante la pandemia, la capacidad de interconectar hospitales y compartir información fue vital. La educación también ha cambiado radicalmente. Totalmente. Piensa en las plataformas de e-learning en la nube, las aulas virtuales, los recursos educativos accesibles desde cualquier lugar. Y los campus que se están volviendo inteligentes, donde la misma red Wi-Fi que usan los estudiantes se integra con sistemas de seguridad, control de acceso, gestión de la climatización. Hay modelos de universidades enteras que funcionan de forma distribuida gracias a las redes. Y el último ejemplo, el transporte. Aquí estamos viendo la llegada del V2X, Vehicle to Everything. Es la idea de que los coches se comuniquen entre ellos, con los semáforos, con las señales, con los peatones. ¡Wow! Sobre redes móviles como 5G, que tienen muy baja latencia, esto permite cosas como optimizar el flujo del tráfico en tiempo real para evitar atascos, mejorar la seguridad avisando de peligros automáticamente, y es la base para los coches autónomos. Ciudades como Singapur ya están muy avanzadas implementando sistemas inteligentes de gestión de tráfico que usan IoT, IA y redes móviles de forma combinada. Y si miramos al futuro que dibujan estos papeles, la tendencia es hacia redes aún más inteligentes y autónomas.
El despliegue masivo de 5G, junto con tecnologías como SDN, redes definidas por software, que permite controlar la red de forma centralizada y programática, y TSN, Time Sensitive Networking, que garantiza tiempos de entrega de datos muy precisos y bajos, todo esto va a permitir cosas que ahora nos parecen ciencia ficción. ¿Cómo qué? Pues fábricas casi totalmente autónomas, donde las máquinas se coordinan solas con una precisión milimétrica. Ciudades donde el tráfico, la energía, la seguridad, todo está integrado y optimizado en tiempo real. Redes industriales que se adaptan solas a los cambios en la producción o que incluso detectan y reparan fallos por sí mismas. La red deja de ser un mero conducto pasivo para convertirse en un actor inteligente y proactivo. La verdad es que ha sido un recorrido intenso, pero muy clarificador, desde los cables y los switches más básicos, pasando por entender los modelos OSI, TCP/IP, los protocolos como DNS, DHCP, OSPF, BGP, la gestión de direcciones con IPv4, IPv6, subnetting, NAT, la importancia de segmentar con VLANs y de aplicar capas y capas de seguridad con firewalls, VPNs, IDS, IPS y esa mentalidad Zero Trust, hasta ver cómo todo esto está realmente transformando sectores clave como la industria, la salud, la educación o el transporte. Sí, yo creo que el mensaje clave que se puede sacar de todo esto es que entender y gestionar las redes hoy requiere una visión mucho más amplia que antes. Ya no solo un tema técnico para el departamento de IT, es una cuestión estratégica para cualquier organización. Cómo diseñas, implementas y aseguras tu red impacta directamente en tu capacidad para operar, para innovar, para ser resiliente en este mundo digital. No se trata solo de conectar cosas, sino de habilitar procesos, de mover datos de forma inteligente y segura. Y nos deja una reflexión final interesante. Con esta dependencia cada vez mayor de los sistemas conectados y con la inteligencia artificial metiéndose cada vez más a analizar el propio tráfico de red, podríamos llegar a ver redes que no solo reaccionen a problemas técnicos o ataques, sino que sean capaces de anticiparse y adaptarse de forma autónoma a las necesidades cambiantes del negocio. Esa es una buena pregunta. Redes que, por ejemplo, se reconfiguren solas para optimizar un nuevo flujo de trabajo que la empresa acaba de lanzar o para priorizar el tráfico de una nueva iniciativa estratégica. ¿Serán las redes el próximo sistema capaz de aprender y adaptarse por sí mismo a nivel operativo y estratégico? Ahí lo dejamos.